Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar acerca ya de el material genético. Este tema viene como parte pues de la unidad número 2, perdón, de la unidad número 3, que es la de la célula procariota. Sin embargo, me gusta dejarla hasta el final de la unidad para enlazarlo un poquito con la siguiente unidad, que es la número 4 de célula eucariota. Porque en la siguiente unidad, que es célula eucariota, también vamos a hablar acerca de material genético y vamos a hablar también ya de los procesos como por ejemplo la replicación, la transcripción y la traducción. Entonces, para hilar, digamos, las dos unidades, tanto la 3 como la 4, dejo este tema al final, también como para ir viendo algunas diferencias que puede haber entre el material genético de una procariota y el que hay en una, o el que pudiera haber en una eucariota, o más que las diferencias en el material genético, los procesos que se llevan a cabo una y en otra, porque hay diferencias, por ejemplo, en el proceso de replicación, de transcripción y de traducción, puede haber algunas diferencias. Entonces, por eso con este tema termino lo que es la unidad número 3, célula procariota, e inicio a su vez la siguiente unidad, que es la célula eucariota. Entonces, bueno, va a ser breve el video, porque lo único que les voy a presentar son algunas generalidades, básicamente lo que es la estructura del material genético, y ya en otro video les hablaré acerca de lo que es algunos procesos como la replicación, la transcripción y la traducción, les comentaba. Bueno, aquí podemos ver en este pequeño dibujito cómo está organizada la estructura del ADN. Partiendo, digamos, desde la molécula, desde lo molecular, hasta al nivel celular que podemos encontrar en una eucariota, como es el cromosoma. Esta es una de las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, entre células procariotas y eucariotas, en cómo está este nivel de organización. Eh, en las células eucariotas, en las células animales, podemos encontrar que el ADN está organizado en cromosomas. Dependiendo el número, o más bien dependiendo la especie, es el número de cromosomas que va a tener la célula. Y en la procariota simplemente es un solo, vamos a decirlo así, un solo cromosoma. No está dividido en diferentes cromosomas como en una célula animal, por ejemplo. Entonces, esa sería una primera diferencia que podamos encontrar. Les voy a ir comentando algunas otras conforme vayamos avanzando. Lo que sí es igual en ambos materiales genéticos, tanto procariota como eucariota, pues es la estructura básica de la cual están conformadas, que ahorita vamos a hablar de ella y que pueden ver en el dibujito, ¿no? Por ejemplo, las bases nitrogenadas, que van a formar los nucleósidos y los nucleótidos, y que esa estructura finalmente, o la secuencia de estas moléculas, nos van a dar pues un gen que va a estar presente, les decía, o que van a estar presentes en tanto células eucariotas como procariotas. Vamos a ir viendo algunas diferencias, les decía, poco a poquito de estas dos. Vamos a hablar entonces de lo básico, que sería la estructura. Les comentaba en la diapositiva anterior que podemos tener las bases nitrogenadas. Ahorita comentamos de ellas, que podían ser o podrían ser purinas y pirimidinas. Ahorita vemos cuáles son. Y esas bases nitrogenadas están a su vez unidas a un azúcar y a un grupo fosfato, por el cual van a empezar a elongar o alargar la cadena del ADN. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, y esto nada más son cuestiones de términos, para que cuando ustedes, por ejemplo, lean un libro, agarren un texto de biología molecular o bioquímica, que va a ser lo primero que ustedes van a tomar, pues sepan qué significa cada cosa, ¿no? ¿Qué es un nucleótido y qué es un nucleósido? Es sencillo, el nucleósido es la base unida al azúcar. Eso es lo que llamamos un nucleósido. Cuando nosotros tenemos una base unida a un azúcar, pero que además tiene un grupo fosfato, como nosotros podemos ver aquí en el dibujito, yo tengo una base nitrogenada, que es esta de aquí, tengo un azúcar, pero también tengo un grupo fosfato, a esto se le llama nucleótido. Cuando yo tengo solamente la base nitrogenada y el azúcar, a eso le llamo nucleósido, ¿vale? Entonces nada más son términos.
Aquí, bueno, lo podemos representar como una especie de bloquecitos de Lego, ¿no? Si lo quieren ver así, en donde tenemos nuevamente lo mismo, las partes estructurales fundamentales, que sería este bloque naranja, el azúcar, este esferita amarilla, que es el grupo fosfato, y este en verde, que sería la base. Y entonces, cuando yo tengo todo esto junto, estas tres partes, el fosfato, el grupo fosfato, el azúcar y la base, lo que yo tengo es un nucleótido, así se le llama. Luego ahorita vemos que cada nucleótido tiene un nombre en particular dependiendo la base que tiene, ¿sale? Pero ahorita lo vemos. Bueno, hablando entonces de estos componentes que son las bases nitrogenadas y los azúcares, nosotros podemos tener, empezando por las bases nitrogenadas, de dos tipos. En total tenemos 5 bases nitrogenadas, bueno, no todas están presentes en el ADN, eso lo vamos a ver también ahorita. Yo tengo, por ejemplo, uracilo, timina, citosina, adenina y guanina, esas son bases nitrogenadas. Y además, también dependiendo si yo tengo ADN o ARN, tengo un azúcar que se llama ribosa, que es esta de acá, o un azúcar que se llama desoxirribosa. Y entonces por el nombre, pues ustedes ya se estarán imaginando cuál tengo presente en el ADN y cuál tengo presente en el ARN, ¿no? La desoxirribosa, pues es la que yo tengo en el ADN y la ribosa es la que yo tengo en el ARN, ¿sale? Las bases, les decía, se dividen en dos grupos. Tenemos las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas son estas que están formadas por un solo anillo. Eh, y tenemos entonces la citosina, la timina y el uracilo. Aunque el uracilo, les decía, lo vamos a ver, no está presente en el ADN. El uracilo está presente en el ARN. Y las purinas son estas bases que están formadas por un par de anillos, como vemos aquí en la figurita, y tenemos la adenina y la guanina. Estas bases también vamos a ver ahorita son complementarias, es decir, siempre se van a unir con otra base en particular para ir formando la secuencia o la cadena de ADN. Entonces ahorita vamos viendo eso. Aquí está exactamente lo mismo, purinas, adenina, guanina y pirimidinas, citosina, timina y uracilo. La timina solamente está presente en el ADN y el uracilo únicamente está presente en el ARN. Los nucleótidos pueden tener, ahorita lo vamos a ver, diferentes funciones, no solamente están presentes en el ADN. Dependiendo el número, por ejemplo, de fosfatos, lo que yo tengo aquí en el primer cuadrito, también es como van a recibir su nombre. Por ejemplo, yo tengo aquí una base unida a un grupo fosfato, a un azúcar, y si por ejemplo solamente tengo un grupo fosfato, es monofosfato, por eso es MP, eso significa MP, es monofosfato. En este caso lo que tiene unida es una adenina, por eso es AMP, es adenin monofosfato, ¿vale? Entonces el siguiente tiene dos grupos fosfatos, fíjense, aquí tiene un grupo fosfato y acá está el otro grupo fosfato. Entonces este es un adenin difosfato, ¿no? Son dos fosfatos. Y luego, por ejemplo, aquí hay una molécula que seguramente les suena, por eso les decía, tienen diferentes funciones, ahorita vamos a comentar algo de eso también. Pero esta, por ejemplo, sigue siendo una base nitrogenada, que es la adenina, pero esta tiene ya tres grupos fosfatos, ¿no? Y los podemos ver. Y entonces esta se llama adenin trifosfato, o la que conocemos como ATP. Entonces, estas cuestiones son nada más como de nomenclatura, de cómo vamos a ir nombrando estas moléculas. Les decía, si es un nucleócido o un nucleótido, si tiene uno, dos, tres grupos fosfatos, porque luego cuando pues tomamos algún libro de bioquímica, pues generalmente pues lo que encontramos son estas nomenclaturas, son nuestros nombres, y a veces si no estamos acostumbrados a ella, pues nos pueden causar un poquito de confusión, pero hay una nomenclatura pues que seguir para saber de qué molécula estamos hablando. Bueno, esto ya lo comentamos, esto es el nucleótido. El nucleótido ya quedamos que es la base, el azúcar y el fosfato, ¿sale? Eso es lo que llamamos un nucleótido. Y el nucleócido, pues es simplemente la base y el azúcar, ¿vale? Esto ya lo habíamos comentado.
Y también, bueno, ya les había comentado del tipo de azúcar que tenemos. Las dos son, tanto la ribosa como la desoxirribosa, son pentosas, es decir, son moléculas de 5 carbonos, son azúcares de 5 carbonos. Sin embargo, bueno, podemos ver la diferencia de la ribosa y la desoxirribosa por este grupo funcional que está marcado aquí en, en rosita, ¿no? Aquí en la ribosa lo que yo tengo pues es un grupo OH y en la desoxirribosa simplemente es el hidrógeno que tengo en esa posición, en ese carbono. Entonces esa sería la diferencia de las dos moléculas y como ya se los había comentado, pues la ribosa o la desoxirribosa está presente solamente en el ARN y la desoxirribosa pues está presente en el ADN. Muchas veces lo que se hace para abreviar los nombres de las bases es utilizar la primera letra o la letra inicial del nombre de esa base. Por ejemplo, adenina pues es A, guanina es la G, la citosina la C, uracilo la U y la timina la T. Y entonces así le vamos a ir dando nombres y de hecho les decía, esta es la nomenclatura que ustedes van a empezar a ver, por ejemplo, en los libros de bioquímica. Si yo tengo una base y un azúcar, entonces estoy formando el nucleócido, perdón, ya habíamos comentado eso, ¿no? Base y azúcar es el nucleócido. Y entonces la base se llama adenina, pero el nucleócido, es decir, la base y el azúcar, se va a llamar adenosina. Cuando tengo guanina y un azúcar se llama guanosina, citirina, uridina o timidina. Ese es el nombre que va a recibir el nucleócido. Y cuando ya es el nucleótido, entonces ya tiene finalmente el grupo fosfato, ¿no? Aquí nada más es como para resaltar eso del nucleócido y del nucleótido. Nucleócido solamente base y azúcar y nucleótido base, azúcar y su grupo fosfato. Y entonces les decía también, la abreviatura nos va a decir de qué base estamos hablando. Esta que es la A, pues es la adenosina. Y por ejemplo, ya les había dado el ejemplo en otra diapositiva, es la adenosina monofosfato. O por ejemplo, la adenosina trifosfato, que en este caso también es la misma base, el mismo nucleócido, pero en lugar de tener un grupo fosfato, tiene 3 grupos fosfatos. Entonces es adenosintrifosfato o ATP abreviado. Generalmente lo que vemos nosotros, les decía, en los libros de bioquímica o lecturas de este tipo, pues son simplemente las abreviaciones. Entonces, por eso es importante ir ubicando de qué se componen pues esos nombres o cuál es la nomenclatura para hacer más fácil esa lectura. Y lo que les decía también hace algunas diapositivas es que los nucleótidos los nucleótidos pueden tener diferentes funciones y ya lo veíamos por ejemplo con el ATP. ¿El ATP qué es? El ATP es una molécula que da energía a la célula y entonces a pesar de que tiene una base nitrogenada, ¿no? La adenina, no forma pues o el ATP no tiene una función como molécula de material genético, ¿no? Entonces van a tener diferentes funciones dependiendo pues de esta estructura que puedan presentar. Entonces bueno, aquí está el ejemplo nuevamente del ATP. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es una coenzima A. Si se fijan, yo tengo exactamente eh, el mismo nucleócido. Sin embargo, lo que yo tengo es dos grupos fosfatos y una cadena de carbonos. Y entonces esta es una coenzima A que tiene otras funciones en el organismo. O por ejemplo, y nuevamente tengo la misma estructura, es el nucleócido, ¿no? La base nitrogenada que es la adenina con un azúcar, pero tengo un grupo fosfato ciclado. Entonces por eso es el AMP cíclico. Y entonces este AMP cíclico también tiene diferentes funciones en la célula. Una de ellas, o principalmente, es la de molécula señalizadora, que vamos a comentar también un poquito más adelante en otra unidad. Entonces, si se fijan, es la misma base, es el nucleócido, pero al estar ya, o el nucleótido, porque ya tiene el grupo fosfato, pero al estar con más o menos o otro tipo de conformación, tienen diferentes funciones. Entonces, estos nucleótidos no son exclusivos de o estar presentes en el material genético de las células.
Y bueno, aquí el grupo fosfato, para lo que funciona ya hablando del material genético del ADN, pues es a través del cual se van a ir uniendo los nucleótidos para ir alargando la cadena de ADN, ¿vale? Para hacer esa secuencia de nucleótidos que va a dar finalmente las características de la célula o de la especie de la que estamos hablando. Entonces, en el ADN, esa es la función que cumple el grupo fosfato en los nucleótidos. Bueno, aquí está la posición de un grupo OH, que es en donde, o donde sirve pues para irse uniendo el siguiente nucleótido, es decir, para ir polimerizando. Cuando yo digo polimerizar me refiero a que se va haciendo más grande la cadena, que voy uniendo más bloques o más moléculas para ir haciendo larga la cadena. Entonces, este es el sitio en donde se va uniendo el grupo fosfato. Si yo tengo otro nucleótido como este de aquí, este grupo fosfato que yo tengo acá, pues es el que se va a estar uniendo a esta parte de la molécula para ir alargando o polimerizando esta cadena, es decir, ir formando la cadena de ADN. Una característica, bueno, que iremos viendo también es, por ejemplo, que el ADN pues es una doble cadena y el ARN es lo que llamamos monocatenario, es decir, tiene una sola hebra, ¿vale? Y ahorita vamos a ver pues cómo se complementan los pares de bases con su respectiva par de base. Por ejemplo, aquí yo tengo guanina, citosina, timina, adenina, y entonces siempre se van a ir emparejando de esta manera. Y finalmente, por lo que queda aquí en las orillas, pues es el esqueleto del azúcar fosfato. Ahorita vamos a ver diferentes representaciones de esta molécula de ADN para que veamos pues, cuál es esta conformación o esta estructura que genera. Y aquí, bueno, en el ARN, si se fijan, por lo que comentábamos también, aquí ya no está presente lo que es la timina, lo que yo tengo es el uracilo. Entonces es esa base la que se intercambia o la que va a estar presente en el ARN. Bueno, seguramente pues lo habrán leído o sabrán de alguna clase de preparatoria, pues que esta estructura de ADN que hoy conocemos fue descubierta por Watson y Crick en 1953 y ha avanzado bastante en el conocimiento del material genético e inclusive de su manipulación, ¿no? Recientemente hubo un par de galardonadas en premio Nobel precisamente por sus contribuciones a el desarrollo, descubrimiento de esta herramienta para la edición de los genes, ¿no? Entonces, bueno, eso ya luego lo podremos platicar en alguna sesión. Entonces, lo que tenemos aquí en esta estructura, ¿no? El modelo que nos presentan Watson y Crick o que propusieron Watson y Crick, es este modelo en donde yo en los extremos, pues tengo este esqueleto que comentábamos formado de el grupo fosfato y los azúcares, y al interior lo que van quedando son las bases nitrogenadas que se van complementando con la de su contratipo. Ahorita vamos a ver, bueno, que de hecho ya lo vimos, ¿no? Cuáles son las que se van o cómo se van complementando las bases. Bueno, esto ya también lo habíamos visto. Hay muchas representaciones. Ustedes pueden tomar libros y pueden ver diferentes representaciones. Si se fijan aquí lo que les ponen las estructuras pues son las del grupo fosfato y lo de los azúcares. Y la base nitrogenada simplemente se las presentan con una letra. Ya no les ponen la estructura. Entonces es adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Y acá en el caso del ARN pues el que aparece es el uracilo. Entonces es una representación, les digo, ahorita vamos a ver algunas porque se pueden presentar de muchos tipos dependiendo el libro, pero al final de cuentas se representan esta estructura. Aquí ya vamos viendo también cómo se va torciendo esta doble cadena o doble hélice de ADN, en donde las bases nitrogenadas quedan al interior de esa cadena o de esta hélice. Inclusive esto podríamos asemejar a una especie de escalera de caracol, en donde los barandales es ese esqueleto de azúcares y grupos fosfatos, y los escalones o los peldaños que quedan al interior son las bases nitrogenadas. Entonces ahí está la desoxirribosa, las bases y los grupos fosfato.
Les digo, podemos tener muchas representaciones. En esta representación pues es igual, el barandal o los postes de la escalera, si lo quieren ver así, pues es el azúcar y el grupo fosfato, ¿no? Ya lo habíamos visto en otra representación, estas esferitas amarillas son los grupos fosfatos, y cada base pues está representada por un bloquecito de color, ¿no? Entonces la citosina siempre se va a emparejar con la guanina y la adenina con la timina, y siempre vamos a tener esa complementación de las bases. Ahorita vemos un poquito más acerca de esto. Y bueno, finalmente la estructura de ADN pues no está así pareja como en este primer dibujo, sino se presenta con esta torcedura, ¿no? Les decía, inclusive la podríamos asemejar a una escalera de caracol. Aquí tenemos ya un poquito visto a más a detalle esta complementación de las bases, donde la adenina y la timina forman un par de puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Entonces por eso siempre hay esta complementación. Lo vamos a ver o vamos a comentar algo de eso cuando hablemos de la replicación, que hay sistemas pues que van leyendo si existe algún error en el emparejamiento de las bases, y si no, pues para corregirlo, porque siempre debe de haber esta complementación, adenina-timina y guanina-citosina. Y entonces así es como se van uniendo a través de 2 puentes de hidrógeno, la adenina y timina, y en la guanina y la citosina a través de estos tres puentes de hidrógeno. Bueno, aquí lo mismo, está nada más en otra representación, adenina-timina, vemos estos 2 puentes, y acá en guanina y citosina vemos estos 3 puentes, ¿no? Y en los barandales o a las orillas de esta escalera, por lo que queda es el grupo fosfato y los azúcares a las cuales están unidas estas bases nitrogenadas. Y entonces comienzan a torcer, ¿no? Empieza a haber esta torcedura y parece esta especie de escalones de escalera que quedan al interior de la estructura. Les digo, hay muchas representaciones. Esta es otra representación muy simple, ¿no? Estas P pues, son los grupos fosfatos, representan los grupos fosfatos. Y arriba las letras, pues nuevamente son las bases: adenina, citosina, guanina, timina, adenina. Entonces, estas son las representaciones. Hay un modelo, por ejemplo, pueden representarlo a través de este modelo de esferitas, ¿no? Igual, la parte gris de este modelo de representación, pues es el esqueleto de azúcares fosfatos, y lo que está en naranja y rojito al centro, pues son las bases nitrogenadas, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que conforme se va torciendo, no quedan exactamente a la misma distancia las vueltas o las torceduras, vamos a decirlo así, sino que se va formando lo que se conoce como un surco mayor y un surco menor, ¿no? Entonces, no es que quede exactamente eh, la torcedura simétrica, vamos a decirlo así, sino que presentan esta característica. Ahí está otra representación. Miren, ahí estamos viendo ya también un tamaño, ¿no? Del cual podemos hablar de 2 nanómetros, ¿no? Lo que mide, digamos, el ancho de esta molécula de ADN. Entonces, bueno, ya hemos hablado acerca de dimensiones cuando hablábamos en microscopía. Más representaciones, ¿no? Aquí tenemos una representación con láminas, exactamente representa lo mismo que esta de acá, que es una representación de bastones, y esta representación de esferas, ¿no? Las tres, si se fijan, pues nos representan lo mismo. Vamos a ver aquí una pequeña animación también, como para que eh, tengamos una perspectiva diferente, ¿no? Ahí están en naranja el esqueleto de azúcar y sus fosfatos, y en moradito pues son las bases nitrogenadas que quedan al interior. Les digo, podría ser como una especie de escalera de caracol, ¿no? Entonces, si se fijan, al verlo así, en esta perspectiva, en este ángulo, esas bases nitrogenadas quedan al interior, quedan como protegidas por este esqueleto de azúcares y grupos fosfatos. Y ahí podemos ver los surcos mayor y menor, de los que comentaba hace un momento, ¿no? Conforme se va torciendo la molécula. Aquí cambiamos a una representación ya de bastoncitos, como para poder observar mejor
cómo están interactuando las moléculas, cómo están unidas, y entonces ahí vemos nuevamente el esqueleto de grupo fosfato y azúcar que quedan al exterior de la molécula o como si fuera el barandal de esta escalera. Y en el interior lo que va quedando es los escaloncitos que son las bases nitrogenadas, ¿no? Y entonces, si se fijan, quedan de forma perpendicular esas bases, por eso asemeja pues una escalera, ¿no? Estos son los escalones o los peldaños. Y ahí lo que vemos es pues cómo se complementan las dos hebras con su base respectiva. Por ejemplo, tenemos guanina que se empalma o se empareja con citosina y la timina con la adenina. Y ahí lo vamos a ver, ¿no? Aquí nos cambia nuevamente la perspectiva y entonces aquí vemos que son tres puentes de hidrógeno, ¿no? Citosina, guanina se emparejan mediante tres puentes de hidrógeno. Y adenina, timina con un par de puentes de hidrógeno. Entonces se les llama pues que las dos hebras o las hebras del ADN son complementarias, ¿no? Se van emparejando, se van complementando una a otra. Entonces ahí vamos viendo cómo se van complementando. Siempre así. Citosina, guanina y timina, adenina. Siempre siguen esta complementariedad. ¿Sale? Ok, bueno, ahí está. Y entonces, bueno, por eso hablamos de que, pues, si nosotros tenemos un lenguaje, por ejemplo, clave Morse, caracteres chinos, una escala musical, lo que ustedes quieran, en biología molecular, pues lo que tenemos es una secuencia de bases, ¿no? Entonces ahí abajo, esas bases son las que nos van a formar estas palabras, ¿no? Ahí tenemos timina, timina, citosina, guanina, adenina, guanina, citosina. Y todo eso, al final de cuentas, lo que nos va a formar, pues son estas palabras o estas claves que nos van a conformar los genes y que nos van a dar finalmente la traducción de ese idioma del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces el idioma de la célula o de la información que tiene la célula en el interior. Bueno, aquí rápidamente algunas curiosidades del ADN, ¿no? Igual si quieren luego les paso esta infografía, por ahí la debo de tener en algún lugar, no recuerdo ahorita de dónde la saqué, pero nada más como para comentar, ¿no? Algunas curiosidades del ADN. Por ejemplo, bueno, ADN ya sabemos que significa ácido desoxirribonucleico, ya vimos por qué tiene este azúcar, la desoxirribosa. Como número uno, tenemos que el ADN se encuentra en toda forma viviente presente en la Tierra, es decir, todos los seres vivos tienen ADN, ¿sale? Esta es información que van a ir transfiriendo de generación en generación. Número 2 dice que, por ejemplo, el ADN fue aislado por primera vez por Friedrich Miescher, quien en 1869 descubrió una sustancia microscópica presente en el pool de unos vendajes quirúrgicos usados, y esta sustancia fue bautizada como nucleína, ¿no? Ahí fue el primer contacto, el primer conocimiento que se supo de este material genético. Número 3 dice, el ADN tiene una estructura doble hélice, como si fuera una escalera retorcida, cuyos escalones son las bases nucleotídicas, adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Ya lo habíamos comentado. 4. Las barandillas de nuestra escalera de ADN están hechas de azúcares y fosfato, también ya lo habíamos comentado. 5. Una secuencia de ADN de 1.000.000 de bases, también llamado una megabase, es más o menos equivalente a 1 megabyte de espacio en el disco duro de tu ordenador. Bueno, de la computadora, seguramente es español esto y por eso dice ordenador, de la computadora, ¿no? 6. Nuestra secuencia completa de ADN se llama genoma y se compone de 3 billones, sí, dice 3, con B, de bases, ¿no? 3 billones de bases.
7. Suficiente para escribir 200 libros de 1000 páginas y llenar 3 GB del disco duro de nuestro ordenador. Y aquí alguno me dirá, 3 GB no es nada, yo traigo una memoria con 64 GB, ¿no? O tengo una tarjeta SD de 64 GB, eso ya no es nada. Pues sí, pero yo quiero ver que metas esos 3 GB en el núcleo de una eucariota que puede medir a lo mejor un micrómetro de diámetro, ¿no? Entonces, pues eso sí es importante. Dice 9. Si desenrollase la cadena de ADN por completo, esta sería lo suficientemente larga como para cubrir la distancia entre la Tierra y la Luna 6 veces, ¿no? Entonces, es muchísimo material genético. 10. Cualquier cambio en la secuencia genética se llama mutación, entonces todos tenemos mutaciones porque seguramente hay alguna base que ya se ha modificado. Que esas mutaciones o esos cambios en las bases se observen o no se observen, eso es diferente, ¿no? Pero cualquier cambio ya es una mutación. 11. Estas mutaciones pueden ser causadas por multitud de agentes, por ejemplo, radiación UV, productos químicos o virus, ¿no? Creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, en otro tema, que por los virus son importantes para llevar y traer información genética. 12. El ADN les afectan los factores ambientales, pudiendo activar o desactivar genes, ¿no? Entonces, hay genes que siempre están activos, vamos a decir así, siempre están prendidos, pero hay genes que también se pueden prender o apagar dependiendo de las condiciones a las que está sujeto el organismo. 13. El 99.9% del ADN de nuestras células es similar al de las células de otras personas, ¿no? Entonces estas cuestiones de racismo y cosas así, pues realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Solamente somos diferentes en 0.1% al ADN de otras personas. 14, el 0.1% restante puede tener que ver con la diferencia en el número de nucleótidos que contiene el ADN de una persona. Cuando el ADN se copia a una nueva vida, se ganan o se pierden nucleótidos en el proceso, dando como resultados esas características que nos hacen únicos, ¿no? Entonces, con ese 0.1% es suficiente para tener características que nos hagan diferentes a los demás, ¿vale? Pero aún así estamos hablando que tenemos una coincidencia de más del 99% con el resto de los seres humanos, ¿no? 15. En el año 2000 se creó un borrador en el mapa del genoma humano y en el 2003 se completó el mapa definitivo, ¿no? Lo que a lo mejor algunos han escuchado mencionar, el proyecto Genoma Humano, ¿no? Eso ya tiene algunos años. 16. La información de este mapa se está utilizando para entender mejor la causa y cómo funcionan las enfermedades y crear medicina preventiva mucho más eficaz, ¿no? En lugar de darte un medicamento que te vaya a combatir los síntomas de una enfermedad, te doy un medicamento que repare el daño o el defecto o la deficiencia que tienes en algún gen, en ese material genético, y entonces se restablecería la función. Pues esa es la idea. 17. Los hermanos comparten el 50% de sus genes. 18. Al igual que ocurre entre padres e hijos, ¿no? Entonces, pues si creen que no son parecidos a sus padres, pues están equivocados, ¿no? Igual con sus hermanos. Comparten bastante información. 19. Sin embargo, los gemelos idénticos comparten el 100% de sus genes, ¿no? Entonces, si tienen un gemelo malvado y comete un crimen, pues por simple ADN no podrían saber quién fue el que cometió ese crimen, ¿no? Hablando de gemelos idénticos, ¿sale? Los gemelos que no son idénticos, pues ahí sí ya sucede lo mismo que con los hermanos, comparten el 50% de sus genes. Pero hablar de gemelos idénticos, si hablamos de una correspondencia del 100%. 20. Humanos y chimpancés comparten entre el 94 y 99% de su ADN, ¿no? Entonces fíjense, todavía es bastante. De hecho, yo he visto algunos que todavía caminan casi arrastrando los nudillos, ¿no? Yo creo que esos son los que tienen casi 94% todavía. Al menos entre el 1% y un 4% de nuestro ADN es de origen neandertal, ¿no? Entonces, seguimos conservando vestigios, ¿no? De nuestros antecesores, de nuestros ancestros. Inclusive hace poco, la verdad no vi bien la nota, pero algo vi en el encabezado de que
el material genético que conservamos de Neandertal nos ha hecho susceptibles a ciertas enfermedades todavía, ¿no? Entonces, conservamos todavía de origen esa información. Bueno, le voy a dejar hasta aquí para no hacer muy largo este video. Finalmente esto es solamente una especie de introducción, les decía, para ir hilando lo del material genético o el tema que viene aquí en esta unidad, que es material genético de procariotas, con los procesos que vamos a hablar en la célula eucariota, que ya son la replicación, la transcripción y la traducción. Entonces, al hablar de esos procesos, les digo, ya les daré otros datos y les daré también algunas diferencias o similitudes que puede haber entre el material genético o los procesos que realiza en el material genético una célula procariota y una célula eucariota. Bueno, entonces les dejo hasta aquí y nos estamos viendo pues la siguiente sesión. Cuídense, nos vemos.